Bueno, yo creo que la principal novedad que introduce la ley de distribución es que intenta mejorar la protección del consumidor, intenta reforzar la información del potencial tomador antes de contratar el seguro. Está siendo un trabajo duro, pero a la vez apasionante, porque estamos defendiendo sobre todo dos objetivos, ¿no? Proteger los intereses del consumidor y también proteger los intereses del colectivo de corredores y corredurías a las que la Federación Española que presido representa. Otra de las principales novedades es que se extiende la aplicación de la ley a las entidades aseguradoras, con lo cual ya no solamente se aplica a los mediadores de seguros, sino que las aseguradoras y los reaseguradores también van a tener que cumplir todas esas informaciones a la hora de distribuir productos directamente. La cronología política, no solamente de nuestro país, sino de la Comunidad Europea, pues nos hace enfrentarnos a una transposición de una directiva comunitaria que va a marcar, sin ningún lugar a dudas, el futuro de nuestro sector y de nuestra profesión. Algunas compañías están viendo la transposición como algo que les pilla muy de soslayo y muy de lejos, y nada más cierto de la verdad. Este es un tema que, desde luego, a la mediación profesional nos afecta, pero les afecta de manera importante, como luego veremos, también a las entidades aseguradoras. Sin duda lo más positivo es una mayor protección del consumidor. Se le va a dar muchísima más información porque va a tener identificados mejor a los actores en la mediación y bueno, de eso se trata, ¿no? De que cada vez el consumidor tenga más confianza a la hora de contratar un seguro y a la hora de elegir al profesional. Nos parecemos muy poquito a los agentes europeos, ya que podemos ser considerados en ese aspecto agentes de segunda, porque no tenemos la libertad que se tienen en otros países. Es importante que estemos unidos toda la mediación de la Comunidad Valenciana para trasladar esas propuestas a la Administración que estaba con nosotros, que la puede recoger y que pueda aportar todos estos cambios que al final redundarán en el beneficio de la mediación. A los pequeños corredores de seguros, lo que es la transposición en el borrador nos afecta en 2 o 3 puntos muy claros. Uno, lo diría y es a resaltar el tema de las sanciones. Luego, otro punto importante que nos preocupa a la mediación, el cambio de posición mediadora, directamente que no se regula adecuadamente, debido también pues, a los diferentes actores que existen en la actualidad, pues, que deberían de especificar. La mediación y las entidades aseguradoras mueven prácticamente el 5,5% del Producto Interior Bruto. Si haces una rápida división, que es decir, que Valencia suele ser el 10%, pues puedes hacer tus números. Es decir, estamos hablando de 52.000 millones, pues aquí estamos hablando de 5.200 millones. La verdad es que el acto, una vez más, justifica de sobra la existencia de Aprocose. Es un acto divulgativo, un acto informativo, un acto formativo. Pues yo creo que ha sido un evento muy interesante. Al final hemos acercado un poco a la gente algo tan árido como la normativa de distribución de seguros. Yo me quedo siempre, hay que quedarse con la parte positiva en esos lados de ese apoyo que va a haber a los consumidores para que no tengan ningún conflicto, sobre todo con los canales de banca seguros. La nueva mecánica utilizada a través del streaming me parece muy interesante. Yo creo que si con esto han llegado a más, pues muy interesante, muy interesante.